Esto no es recomendaciones literarias express, esto sí va a tener un poco más de edición y a diferencia de eso va a tener un poco más de guión. Lo que van a escuchar en los minutos que sigue de video es un documento que escribí en 2020 cuando leí estos libros. Estos libros son El hombre invisible y La guerra de los mundos de H.G. Wells. Estos que tengo aquí son de la editorial Brontes. Los dos tienen un estudio introductorio de este señor. Ambos tienen un estudio preliminar de ese sujeto. Es un interesante análisis del autor. No vamos a ahondar mucho en ese análisis. Vamos a ahondar más en los libros. La guerra de los mundos, por ejemplo, está dividida en dos libros. El primer libro tiene 17 capítulos y el segundo tiene 9 y tiene un epílogo de 4 páginas. Todo está repartido a lo largo de 187 páginas. De los dos este es el más grueso. Y El hombre invisible tiene 28 capítulos, un epílogo de 2 páginas y todo está repartido en 153 páginas. Así que, sin más preámbulo, lo que sigue es una especie de análisis muy personal de las dos obras. Así, claro, un análisis de las dos obras y por supuesto una breve biografía de su autor, H.G. Wells. Herbert George Wells nació el 21 de septiembre de 1866 en Londres, Reino Unido, y falleció el 13 de agosto de 1946 en Londres, Reino Unido. Fue un escritor y filósofo político inglés, considerado el primero en continuar el legado de Julio Verne, creador de la ciencia ficción. Tras fracturarse la tibia cuando era un niño, se vio obligado a permanecer en reposo, lo que propició el descubrimiento de la lectura, especialmente de autores como Charles Dickens o Washington Irving. En su juventud, Wells estudió biología en la Normal School of Science de Londres y se alejó del humanismo clásico y tomó una postura más cercana a las ciencias positivas, lo que le proporcionó una buena parte de la energía creadora que utilizó en su trabajo como novelista. Su obra suelen clasificarla en la etapa de novela científica, novela familiar y novela sociológica. Wells escribió La máquina del tiempo y La visita maravillosa en 1895 y le seguirían los libros que trataremos en el video. El hombre invisible en 1897 y La guerra de los mundos en 1898. De La guerra de los mundos se tiene como curiosidad que en 1938 el cineasta Orson Welles realizó una adaptación radiofónica de la obra y fue tan realista que el programa causó pánico en las calles de los Estados Unidos porque le hizo pensar a la gente que el mundo realmente estaba siendo invadido por alienígenas. Wells publicó más de 80 títulos y se encuentra en la línea de escritores que exponen una visión realista de la vida a la vez que mantiene una creencia en la capacidad humana para valerse de la técnica y de la tecnología para mejorar la vida. A pesar de ello, curiosamente, sus novelas realzan todo lo contrario, porque habla mucho de los riesgos inherentes de los avances de la ciencia y la tecnología. Ya que El hombre invisible y La guerra de los mundos son mi primer acercamiento a la obra del autor H.G. Wells, lo que sigue a continuación es una breve reseña de cada libro, señalando lo que pude observar y aprender de ambas historias, consideradas hoy pilares en la literatura de ciencia ficción. Sobre la escritura de las obras, Wells tiene un estilo muy similar en ambas. Las historias son narradas por un personaje que permanece anónimo, pero que vivió los acontecimientos de las mismas, o los escuchó y se informó al respecto. En La guerra de los mundos, el narrador es un hombre que vivió los hechos, es decir, la invasión extraterrestre. Vio las naves aterrizar en Londres, las vio destruir la ciudad y las vio morir ahí mismo. El hombre invisible, en cambio, parece ser narrado por un personaje ajeno a la historia, pero que conoce los hechos, un personaje que sabe el nombre de todos los demás, sabe lo que hacen, por qué lo hacen y sabe cómo termina todo.
y ya que los libros fueron escritos en el siglo XIX, uno entiende por qué algunas descripciones de maquinaria o procedimientos científicos son tan peculiares. Era una época en la que la ciencia y el género literario de la ciencia ficción aún estaban en pleno auge. La Guerra de los Mundos trata de una invasión de extrañas máquinas en Londres, invasores que resultan ser de Marte. Y mientras la gente corría aterrorizada y el ejército se enfrentaba a los marcianos, vamos leyendo los pensamientos y vivencias de un académico que tras mandar a su esposa a casa de un familiar, emprende el camino a reunirse con ella. Mientras hace esto, observa la destrucción y la desesperación de la gente. Primero se topa con un soldado y después con un cura, que parecen sucumbir al miedo y a la desesperanza. ¿Qué haría la humanidad al ser visitada por seres de otro planeta? Sería la pregunta central del libro. Pregunta a la que nuestro autor responde narrando un caos. La humanidad parece no estar lista para ser visitada por seres de otro mundo, y menos aún si estos llegan a ser hostiles. Los invasores de la historia no son derrotados por la acción del hombre, sino por una casualidad. Los marcianos no eran inmunes a las bacterias terrestres, lo que de algún modo nos da a entender que si el hombre se encuentra con lo desconocido, se sumirá en el caos y solo saldría de él por puro azar. Y en cierto sentido, esto ilustra el temor a lo desconocido y el poco control que tenemos sobre nosotros y nuestros alrededores en medio de una gran crisis. El hombre invisible, por su parte, es narrado por alguien que a pesar de no haber participado en la historia, la conoce bien. El asunto que parece tener más relevancia en esta historia es ¿qué haríamos al tener una ventaja sobre los demás? El hombre invisible, llamado Griffin, intenta sacar provecho de su poder e inteligencia. Es un hombre irritable que se ve movido a actuar de modo cruel por la incomprensión de la gente, o al menos él lo ve de esta manera, por lo que, igual que en la Guerra de los Mundos, el temor a lo desconocido también se toca en esta historia. En este caso sería el temor a las consecuencias que podría tener un avance científico como lo sería la fórmula para hacerse invisible. Ciertamente, las personas con una ventaja como en esta historia tendrían toda clase de ideas algo alocadas. Por ejemplo, al final de la obra El hombre invisible, pensaba iniciar una especie de reinado del terror, amenazando con matar personas y causar destrozos. En cierta medida, esto no es muy alejado de la realidad. Los personajes poderosos de nuestra sociedad son una especie de hombre invisible, que si bien no amenazan con matanzas, sí aprovechan que tienen cargos altos para su beneficio, aun si tienen que pasar por encima de otros. En conclusión, podríamos decir que el tema en común de estas historias de H. G. Wells es el temor a lo desconocido, pero también la actitud de la humanidad, temerosa y egoísta y a veces indefensa ante amenazas que la superan. Las historias de este autor son bastante buenas, y al leerlas uno entiende por qué son consideradas lecturas obligatorias no solamente en la ciencia ficción, sino también en la literatura universal. Y así concluye el análisis de estos libros con ese documento que escribí en 2020. Es de hecho uno de los videos más serios que este canal de mierda ha podido producir. Así que si alguien llega a ver esto hasta el final, se lo agradezco. Y a los que no han visto el video hasta el final, pues gracias por nada. Cuando tenga más documentos de ese estilo, con más libros, pues haremos otro video. Por ahora, solo queda decirles que si no los han obligado en el colegio a leerse uno de estos libros, léalos por voluntad propia, porque cuando usted lee algo por voluntad propia, probablemente lo va a disfrutar más. Así que espero que este video, si lo llegan a ver completo, los haya motivado a querer comprarse estos libros si no los han leído y si no los tienen. Y si ya se leyeron estos libros y están viendo este video, pues espero que hayan disfrutado las bobadas que dije. Así que, hasta luego. Y así concluye otro horrible video más.